Buenas noches, bienvenidos a Politeya, a su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Hoy los invitamos a quedarse en el episodio 51, que lo titulamos Gerardo Fernández Noroña y la piedra en el zapato de la 4T. Vengan con nosotros y comenzamos. A ver, permítanme un segundo. Listo. El senador Gerardo Fernández Noroña, ¿en qué momento se perdió? El otrora militante del Partido del Trabajo, que se transformó en militante de Morena, siempre fue un político disidente, que hablaba fuerte, que estaba en marchas, exigiendo derechos o manifestándose por causas fuertes contra los gobiernos de Calderón, contra los gobiernos de Peña Nieto, contra los gobiernos de Fox. Su voz era fuerte, coherente, aunque no estuvieras siempre de acuerdo con él, pues era coherente en su pensar y en su actuar. Y digo que era valiente porque la verdad sí lo era. Yo me acuerdo de unos discursos que daba en el Congreso de la Unión, por ejemplo, cuando iba el secretario, el poderoso secretario, Genaro García Luna, en épocas de Calderón, que era Genaro García Luna, pues era el segundo al mando, era el hombre fuerte de Calderón. Y yo me acuerdo que ahí Noroña le decía lo siguiente a García Luna, le decía, eres un asesino, eres un criminal y te reto a que me lo desmientas. En su cara, estando en la Cámara de Diputados. Y también le decía que era cómplice del Chapo Guzmán, que los mayores delincuentes que había en México, pues se encontraban en la nómina precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública, que era el titular, era García Luna, y también en alguna de sus intervenciones, y le hizo la siguiente sentencia. Le dijo, tú, García Luna, y el presidente Calderón deberían estar en la cárcel, y no voy a descansar hasta que eso se cumpla. Entonces, ustedes dirán, bueno, ahorita cualquier persona dice eso. Pues sí, ahorita, pero en ese momento no cualquier persona decía eso. No olvidemos que Calderón era el presidente. García Luna tenía todo el poder en ese entonces. Entonces, pues no era sencillo decir esas cosas, y menos frente a su cara, pues, ¿verdad? Tenía una voz que se identificaba con la izquierda, con la lucha social y siempre estando en la oposición. Entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, Noroña se sitúa ahora en un lugar desconocido para él, que era ahora precisamente del otro lado. Ahora ya no era oposición, ahora era gobierno. Entonces, pues el argumento, o más bien pues la lógica que había seguido Noroña en toda su vida política, pues era estar en la oposición. Y de pronto, pues la vida y las circunstancias lo ponen en el lado contrario, ¿verdad? Ahora sí, del lado del gobierno. Entonces, en algún momento, ese político congruente, con sus principios de izquierda, de lucha social, de estar siempre con los menos favorecidos, pues en algún momento ese político que le generaba un valor, y sí le generaba valor, una persona inteligente, porque sí lo es, que había iniciado el movimiento junto con López Obrador, pues perdió el camino, o perdió la brújula, o perdió el momento, o no sabemos qué pasó, porque le empezó
pues le empezó a gustar otro tipo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, pues los restaurantes caros, los boletos de avión caros, los coches caros, los aviones privados. Entonces, en pocas palabras, ese político que era político proletario se transformó en un burgués. ¿Tiene algo de malo que te gusten las cosas caras? No, no tiene nada de malo, siempre y cuando legalmente puedas justificar, sobre todo si eres un servidor público, que puedas justificar el pago de esos servicios o productos de manera pues acorde a tus ingresos, ¿va? Que a veces ese es el problema que ha tenido Noroña. O sea, el problema no es que viaje en un avión de primera clase o en clase business. El problema es de que pues no parece que con el sueldo que tiene de senador pues se pueda solventar esos gastos, ¿va? Y por ejemplo, mucho menos un boleto de avión business, mucho menos un jet privado, en el cual también se descubrió que viajaba en un jet privado. Entonces, pues mucho menos en eso. Entonces entran muchas cosas, muchas suspicacias sobre cómo este personaje pues, se hace llegar de recursos, o si alguien le presta ese avión, o si alguien más paga los boletos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que irnos por esa discusión a la mejor, pues a la mejor frívola, porque realmente si lo ponderamos, pues lo que pueda costar esos boletos de avión o esos restaurantes con respecto a un presupuesto de un país, pues a lo mejor no es mucho. Pero aquí estamos hablando de congruencia, ¿no? Y también pues de que si eso se hace en lo público, pues que no se hará en lo privado, ¿verdad? Entonces, este político que cambió su militancia del PT de muchos años, que cuando fue invitado a un congreso del PT, fue abucheado por sus antiguos compañeros que vieron su cambio a Morena pues como un movimiento, como una traición que solo buscaba favorecerse él mismo para sus intereses personales. Entonces, este político congruente que de repente se volvió pues, a lo mejor un poco incongruente, que le generaba un plus al movimiento, un valor al movimiento de la cuarta transformación, pues comenzó a generar muchas controversias a su alrededor. Yo pienso, y que no solamente no solamente o sea, no solamente que tengas problemas, ¿verdad? O sea, puedes tener muchas situaciones tú como político, pero yo creo que el problema principal que ha tenido Gerardo Fernández Noroña es que precisamente el manejo de la crisis, o sea, su manejo de la crisis o su mala gestión de la crisis, pues hacen que los problemas, si eran grandes, pues se hacen todavía más grandes. Entonces, digamos, estas situaciones en las que se ha envuelto el senador, pues estas en un principio, pues ya lo habíamos tratado en el episodio 45 también de este canal. Si alguien quiere checarlo, pues lo puede checar ahí. Pero ahora me centraré en los últimos eventos, donde yo analizo cómo ya Gerardo ha dejado de ser un valor para el movimiento de la cuarta transformación y se ha vuelto una piedra en el zapato. El 24 de octubre del 2025, el senador Fernández Noroña solicita licencia para separarse del cargo en el Senado, por insólito que parezca, de 10 días. Sí, lo escuchó muy bien, se va a separar del cargo 10 días. Y si a ese permiso de 10 días o esa licencia de 10 días le parece increíble, pues la justificación le va a parecer todavía más increíble. En esos días, aparentemente el senador, bueno, no aparentemente, el senador iría a la zona de la Franja de Gaza en Palestina, siendo invitado por la autoridad
Palestina cuando él aparentemente era el presidente de la mesa directiva del Senado. Entonces, cuando deja de ser presidente del Senado, pues no le ve mayor problema y decide ir a la invitación que le da la autoridad palestina para ser, pues, de alguna manera, pues, un observador más del mundo occidental sobre lo que está pasando en Palestina. Pero yo creo que el problema mayor no es precisamente el insólito permiso, sino que su viaje lo pagaría el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces ya volvemos a entrar en otras situaciones, porque ¿por qué tendría que un país extranjero, ajeno al país que te invita, pues pagar tus boletos de avión, tu estancia, tu eso? Pues no sabemos. No sabemos. Noroña declara que no necesitaba pedir licencia en el Senado porque era una cuestión legislativa, de trabajo legislativo, pero que como a últimas fechas, pues todas sus intervenciones o todas sus acciones o todo lo que él hace, pues está muy, 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 muy observado y muy comentado, pues decidió pedir licencia. Pero que legalmente no tendría por qué haber pedido, pero de todo modo lo hizo. Entonces, decide solicitar la licencia, se va precisamente a Medio Oriente, pero hay analistas, que yo me incluyo, que ven en este deslinde del Senado más que un aparentemente viaje para observar lo que está pasando en Palestina. Lo que se vislumbra es que quisieron o se quiso que Fernández Noroña pues se separara un poquito del ojo público y bajar la presión que se tiene sobre él y las repercusiones que ha traído a la Cuarta Transformación y sobre todo a la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdad ha sido muy, 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 muy cuestionado y muy cuestionada la presidenta por los actuales de Gerardo Fernández Noroña. Pero a pesar de que Fernández Noroña no se encontraba en México, sino se encontraba a la otra parte del mundo, las críticas no dejaron de llegar al senador de Morena, manifestándole cuál era el sentido, bueno, más bien recriminándole cuál era el sentido de ir tantos kilómetros a llorar a un pueblo palestino y ser totalmente indolente a la violencia que se vive en algunas zonas en México. Entonces, fiel a su costumbre, el senador explota y llama miserables a quien lo critica, haciendo que el problema aún escale más alto, ¿verdad? Entonces, siendo evidente que no cuenta con ningún protocolo de manejo de crisis, ni a alguien que lo esté asesorando, mostrándolo como una persona que responde de manera impulsiva, sin control ni prudencia. Entonces, en este comportamiento, y ese mismo comportamiento se vio también una vez más reflejado en un evento que fue invitado en la Universidad de Guanajuato el 14 de noviembre del 2025, donde el senador fue abucheado por un grupo de estudiantes en su participación en el tercer foro, más bien en el tercer encuentro nacional estudiantil de ciencia política en esta misma universidad, donde este senador fue invitado y un grupo de estudiantes miren, al final del día, yo creo que invitan a Fernández Noroña a este encuentro. Yo creo que para nadie sería un secreto que cuando tú eres un político de cierto nivel, pues va a haber grupos que te van a querer reventar la participación. Y siendo una universidad, pues una universidad es un crisol, pues de grupos, de intereses, de formas de pensar, pues obviamente sería iluso creer que en una universidad pues no iba a pasar eso.
¿cuál es la situación? La situación es de que seguramente un asesor de él le dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Viendo la situación que traemos, pues no sería muy conveniente que fueras a esa universidad a dar esa ponencia, porque lo que seguramente va a pasar es que te van a abuchar, te van a confrontar y va a pasar pues lo que precisamente pasó. ¿Cuál es la situación? Que como de nuevo Gerardo es una persona que no precisamente sabe cómo responder ante una crítica, lo que hace es reaccionar. Entonces, precisamente alguien que va a reventar una ponencia, pues precisamente lo que busca es que el ponente, pues, obviamente, responda de manera impulsiva y les conteste. Entonces, ¿qué terminó pasando? Pues precisamente lo que pasó, que la ponencia se hizo todavía más, se hizo más grande, gritaban que se fuera, y Gerardo pues seguía intercambiando exabruptos y palabras con estos estudiantes, pero lo que no entiende el senador es que ya cuando una persona pues, quiere hacerte tronar, pues aunque le des mil de argumentos, pues no te va a hacer caso. Entonces, lo que debió haber hecho el senador, pues ante el inicio de esta reventada y que se hacía cada vez más grande, lo que debió haber hecho, pues es humildemente y dignamente tuvo que haberse bajado y se hubiera retirado del lugar. Pero bueno, es un consejo que yo le doy o que yo hubiera hecho utilizando pues precisamente pues el sentido común, porque seguramente este tipo de políticos pues tienen un grupo de asesores pues que están muy bien capacitados para estas cosas. Pero ¿cuál es el problema a veces con los políticos? Es que pues no atienden las sugerencias o los consejos que les dan sus asesores. Y ese es el problema. El problema no es que alguien te dé un consejo, el problema es que realmente lo tomes en cuenta, ¿verdad? Y que lo utilices. Entonces, pues obviamente este señor regresó, pasó lo que pasó, y podemos concluir con una frase que sacó el presidente José Mujica de Uruguay, bueno, el expresidente José Mujica en Uruguay: el poder no transforma a las personas, sino que solamente revela lo que verdaderamente son. Y yo creo que los últimos años, Gerardo Fernández Noroña, pues el poder lo ha revelado lo que verdaderamente es. Pues una persona burguesada que no le gusta la crítica, que le gustaba cuando estaba en la oposición criticar, pero ahora que está en el gobierno, pues no le gusta que lo critiquen, ni mucho menos que le pidan cuentas. Y que ha demostrado en estos últimos años, especialmente en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, un descontrol total, una falta de prudencia en el manejo del poder y un nulo manejo de crisis. Una falta obviamente evidente de tacto hacia muchas cosas que pasan en el país, y en pocas palabras dejó de ser un plus al movimiento de la Cuarta Transformación para convertirse en una piedra en el zapato. ¿En qué momento se derrumbó esa figura política que alguna vez se candidateaba, o que los medios o que los analistas lo ponían como un posible sucesor de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues ¿en qué momento se derrumbó? ¿Sale? Pues espero que les haya gustado este comentario. Un saludo a todos mis alumnos que están ahí, que hay algunos de la 3, otros de la 30. Pues yo espero regresar pronto a la secundaria 3. Tengo muchos recuerdos de esa secundaria. Yo fui alumno de esa secundaria y extraño mucho a todos mis exalumnos que están ahí. Espero un día pronto verlos en una visita o regresar ya como docente otra vez ahí. Espero que les haya gustado el material. Los saludo a todos, a Leo, a Nani, que anda por ahí, creo. Pues a todos los que andan por ahí. Si se me pasa uno, pues aquí los veo.
Entonces espero regresar pronto y espero verlos pronto. Si tienen algún comentario sobre este material o sobre otro material, estoy a sus órdenes en mis redes, en Politea Noticias en Facebook, en YouTube, en Instagram y aquí en TikTok. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios y también si quieren que tratemos algún tema en específico, con todo gusto aquí lo tratamos. Que tengan muy bonita noche y espero verlos pronto. Saludos.